Thank you, Joe. Thank you, Joe, for warming the people, for warming the public for us. Lo hemos saludado aquí afuera, estamos muy nerviosas todas. Sí, mucho. O sea, sí, la verdad. Yo dije organs, nada más, no sé por qué. Pero estábamos muy nerviosas como obviamente cualquier chica a la que le gusta leer. Ese es el tipo de chico que nos gusta. Obviamente. De buena familia. El suegro que nos echaríamos. Wow. Muchísimas gracias por venir. Yo no sé si esto va así o alguien tenía que presentarnos, pero como estoy nerviosa, sonrojada, etcétera, y ya pues yo gasté toda mi adrenalina, ya poco más queda que decir que gracias por quedarse, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias Desiree, Gabriela, Verena por aceptar la invitación del Celsius a esta mesa llamada Dantescas. Gracias a la antología de la editorial Fera, como saben que también presentamos aquí en el festival y que es una antología que abrió camino a otras antologías, a otra antología que hizo Elaine Vilar que se llama Moiras y que ha sido pues muy querida en este festival de este año, así que bueno, es muy emocionante también estar en esta sala para nosotras. Pensábamos que estaríamos más juntitas y más cerquitas y no en plan académico, así como estamos ahora, pero bueno, para mí es muy emocionante dirigir esta mesa con mis amigas. Desiree es, bueno, nos conocimos hace un tiempo y para mí es un referente del terror en España, también es una persona que sabe muchísimo y que su última novela me fascinó, no sé si la han leído, pero de verdad la recomiendo muchísimo, no la dejé sola. Es una novela de la que hablaremos, sorprendente, ya te lo dije, de repente piensas que vas por un camino y vas por el otro. Luego tenemos a Gabriela Damián Navarrete, una escritora mexicana que es la primera vez que está en el Celsius y está, bueno, según hablábamos en el almuerzo, súper emocionada de estar aquí, de ver esta locura. Por primera vez, Gabriela es experta en literatura fantástica, de ciencia ficción, distopías, la literatura de lo insólito, ha escrito infantil, que eso también vamos a hablar, de la importancia de lo fantástico y la ciencia ficción en la infancia, pero también ha escrito historias para adultos. Pueden de hecho comprar su libro aquí de Alfaguara en el festival. Justo te estaba leyendo y estaba pensando, hay un cuento ahí de un sótano y una música que de verdad me estabas asustando muchísimo y eso no me suele pasar. No sé, aquí seguramente hay fans del terror porque pues eso es lo que somos, y cuando encuentras un libro, un cuento que te empieza a asustar, agradeces mucho a los autores, a la autora o al autor de que haga esto, porque esto es muy complicado. Luego nos contarás cómo se hace. Ti. Yo a ti no. Y luego tenemos también una que por primera vez, una autora que por primera vez visita el festival, que es Verena Cavalcante, brasileña. Recibámosla con mucho amor porque además ella nos contaba que ella creía que hablaba español, pero que se dio cuenta de que no. Justo aquí, bienvenida. Estaba en un Duolingo. Es súper emocionante tener a Verena con nosotras porque además de romper esta barrera invisible, pero tan potente que es la que hay entre los países hispanohablantes y Brasil,
se rompe también la barrera de conocer a una autora que pronto va a estar traducida. De hecho, ya está traducida, solo falta que el libro salga, pero está a muy poquito. Ténganlo en mente, con la editorial Elefanta, una editorial mexicana. Su libro Catálogo de Predadores Domésticos. Inventario, catálogo no. Inventario de Predadores Domésticos, que es el libro del cual salió el cuento Transformaciones, no estoy bien, no estoy bien, no debí haber visto a Joe antes, Transmutaciones, que está en el libro Dantescas, que si lo han leído sabrán que o sea, de hecho es el comentario más corto del libro. Todos los cuentos tienen comentario, pero el de Verena es cortísimo porque yo me quedé absolutamente sin palabras. Y yo soy una persona, créanme, que habla hasta debajo del agua. Y ese cuento tan feroz, abyecto, inenarrable, me dejó loca, y eso que solo lo había intuido porque yo, al contrario de ella, sí que sé que no sé portugués, pero ella me mandó su libro y yo lo hojeé, y en mi poquísima capacidad de entender el portugués dije, ay, esta persona, wow. Y por eso decidimos hacer la traducción y que sea una de las dantescas. Creo que la más dantesca de todas las dantescas. Así que con estas tres maravillosas amigas, escritoras increíbles y queridísimas para el Celsius, damos la bienvenida a la mesa dantescas conmigo, porque el año pasado si estuvieron, sabrán que hubo una mesa dantescas, pero yo por motivos de salud no pude estar, entonces fue un poquito raro. Pero este año estoy en la primera dantescas que dirijo. Les agradezco un montón que estén aquí, a ustedes también, y vamos a empezar. He pensado que esta mesa tiene que ser divertida porque llevamos ya días de hablar de terror. Hay gente que ha hecho la fila para que les firmen los libros y llevarán, pues, no sé, 60 horas ahí de pie. Así que vamos a hablar de cosas divertidas. Vamos a arrancar, ¿por qué no?, con la última cosa que han leído o visto que les haya dado miedo. La última. Es que yo vivo en México. Ya nos vamos. Sí, pues me es difícil priorizar los miedos. Pero yo acabo de ver otra vez, perdón que sea tan retro, pero acabo de ver otra vez Suspiria de Dario Argento. Y recordé lo escalofriante que puede ser la arquitectura, ¿no? Recordé ese ensayo maravilloso que escribió Houellebecq, persona horrible, pero gran ensayista, en torno a la obra de Lovecraft y la arquitectura de los espacios en Lovecraft, que ahorita no recuerdo cómo se llaman. Si alguien se acuerda, grite el nombre directamente. Pero es un libro que a mí me encantó, lo recomiendo mucho, y recomiendo mucho que revisiten Suspiria, la de Dario Argento, porque yo jamás imaginé que el Art Deco me fuera a provocar esas emociones. Ya de adulta, pues, creo que de niña es comprensible que los ángulos te den miedo, pero además leí una cita de Dario Argento que me encantó y que se parece a algunas cosas que creo que estéticamente vale la pena tener como una guía de repente a la hora de escribir, y es que dice: quise construir un palacio como de azúcar y bellísimo, con colores pastel y cosas delicadas, y después romperlo creo que dijo, con espejos, trozos de espejos afilados o algo así. Una imagen potentísima, y me parece que eso exactamente es esa película. Entonces, bueno, esa es mi última, ya hablando de cosas bellas y no de la realidad mexicana.
Gracias. A última coisa assustadora que eu assisti foi Obsession. E me assustou muito porque me lembrei de como me comportava com meus namorados. Brincadeiras à parte, acho que é um filme que dispensa comentários. Muito inquietante, muito perturbador, porque traz várias questões do feminino, da autonomia da mulher, né? E também, além de possibilitar essa interpretação literal da obsessão de fato que nós temos quando estamos muito apaixonados, tem esse leque de metáforas. Mas principalmente o que me assustou foi o último livro que eu li, que eu não sei o título em espanhol, mas é Faltas, da Cecília Gianetti. ¿Faltas? Cecília Gianetti, Faltas. Sí, en Argentina. Argentina, uma autora Sí, de Faltas LGBTQ, de una mujer trans. mulher trans. Sí, sí. E Faltas. são as cartas que ela manda para pessoas que não a violaram, de certa forma, que não a agrediram durante a infância. Então, como a infância é um tema muito importante para mim na vida e na literatura, a maneira brutal com que todas essas verdades e todas essas violências da infância são colocadas nessas cartas muito confessionais e muito honestas da autora, me tirou o sono. Ao mesmo tempo que me levou a varar a noite lendo, fez com que aquilo retumbasse dentro de mim. Então, não é um livro de horror, mas é extremamente assustador. De hecho, en español, no sé en portugués, pero en español sí que tiene como doble título y se llama Cartas a todas las personas que no me violaron en mi pueblo. O sea que es un libro realmente aterrador, como dices, totalmente pegado en la realidad. Son las cartas de Cecilia a sus vecinos. O sea, imagínense lo que puede haber ahí. Deciré. Pues yo como Verena, Obsession, la peli, y yo vengo de sobre todo de la crítica de cine y de especializada siempre en fantástico y el terror, y cuando vi Obsession me pasó una cosa que no me había pasado en muchos años, que es que por primera vez sentía que me faltaban herramientas para analizar esa peli. Y eso para mí quiere decir que es una peli que abre otros caminos distintos y que a nivel de lenguaje va más allá de las cosas a las que estamos acostumbradas. Y yo tengo un poco la sensación de que ya es un lenguaje que viene mucho de un internet que a mí se me escapa un poco y que tiene que ver con otras generaciones, y que también hay un trabajo con la atención diferente, que creo que tiene que ver mucho también con los niveles de neurodivergencia, ¿no? que manejamos, que son muy altos, a nivel de cómo están concebidas las situaciones, el ritmo de la peli, cómo se trabaja la tensión, cómo se trabaja la atención. Y luego una peli que hace una cosa que es flipante, no sé quién ha visto Obsession de aquí, ¿la habéis visto ya? Bueno, bastante gente, que no sé si os pasó que... Spoilers, a los spoilers que- ya No, hay no, mayoría. Yo. podemos hacer spoilers, pero no lo voy a hacer. Pero es esta cosa de siempre se dice que la comedia y el terror están muy cerca, ¿no? Y es verdad que las tres personas que estamos aquí tenemos mucho sentido de humor también, aunque trabajemos con géneros muy oscuros a veces, pero el humor siempre se filtra de alguna forma. Pero lo que hace Curribar, que el director de esta peli, en Obsession, va más allá, porque hay momentos en los que el terror y la comedia se cruzan de una forma que es imposible entender cómo lo ha hecho. No es el humor como algo que aparece para desengrasar y como para que... No es un alivio.
y no sé el humor como un efecto cómico, como un chiste. Hay momentos en los que soy incapaz de decidir si lo que está pasando es divertido o es terrorífico. Y eso me parece de auténtico maestro. Pero que creo que realmente Obsession es una peli que más allá de como experiencia, que verla y verla en un cine es divertidísimo. Y yo la vi en un pase con muchos chicos y chicas bien jóvenes y tenían una ansiedad. O sea, había algo que respiraba la sala como igual. Creo que es una peli que va a ser importante. Y yo la sentí así ya y pensé, bueno, no tengo todas las herramientas, pero sí que después de más de 20 años dedicándome a esto, sí que tengo, creo que la capacidad como para intuir que esta peli es importante y que marca un cambio en el terror y en el fantástico, yo creo. Son mais. Uma das melhores teorias que eu vi sobre a obsessão é que a Nick, quem está dentro da Nick é o gato. Sí, es buenísimo. E aí eu pensei, mas se fosse o gato, o odiaria. Sí, por supuesto. Pues si quieren, luego hablamos un poco más de obsesión. A mí también me tiene obsesionada, nunca mejor dicho. Si quieren, hablamos un poco de las teorías que han salido respecto, o sea, teorías feministas que han salido respecto a esto. Pues quien no lo sabe, ahorita se los digo. Es un chico que, digamos, hace como un conjuro, una pócima de amor, que era como esta cosa medieval, ¿no? Pero con un palito, que es un palito que él compra en una tienda de cosas en plan incienso y cuarzo. Y el niño, el chiquillo este, que lo odio, tengo que decirte que amo esto con toda mi alma, muchacho malcriado compra el palo, pide el deseo que esta niña fuera totalmente de su alcance, out of his league, como se dice en inglés, se enamore perdidamente de él, se obsesione, de ahí el nombre de la película, y lo que pasa es que ocurre. Entonces, si quieren, luego hablamos de esto, porque he visto por el internet y lo que tú decías de que nos faltan, o sea, hay tantas teorías e hipótesis, creo que precisamente porque a mucha gente le ha pasado lo que a ti. Entonces has soltado como un montón de cosas, no hay una unicidad de, no hay una unanimidad de bueno, esta película va de esto o la critico por este lado, ¿no? Eso es lo interesante. Quiero preguntarles a las tres, porque además las he leído en las tres, ¿qué importancia tiene la familia en su literatura? Más allá de tu trabajo, porque seguro leyeron Reinas del Grito, el libro de Desiree sobre su pasión por el terror y pues, su crecimiento, ¿no? Como un coming of age vinculado al terror, pero hablo de tu novela ficcional. ¿Qué importancia tiene la familia en sus historias? Eu acho que uma vez que... Eu me insiro bastante na definição do gótico, então eu trabalho muitos elementos, muitos tropos do gótico, né? Então, a família, a corrupção da família, né? Essa família disfuncional, essa família arruinada. E principalmente a questão, como eu trabalho no meu romance, é um romance de formação, os meus contos, eu falo muito da infância, eu narro as histórias do ponto de vista de crianças. A família assume uma posição de meio predatória. A família é algo ambivalente, que pode ser tanto fantástico, protetor e maravilhoso, quanto ameaçador e perigoso para essa criança. Porque eu sou brasileira e as estatísticas de violência na infância no meu país são altíssimas. Só esse ano no Brasil, 19 crianças morreram por dia. Então, nós temos muitos casos de violência contra crianças, tanto violência sexual quanto assassinato mesmo, infanticídio. Então,
ao trabalhar a infância, me interessa pegar esse espelho da realidade, ampliar ele e fazer com que as pessoas olhem, encarem não só a forma como a infância é muito vulnerável e também invisibilizada, como uma criança que é vítima de violência não tem a opção de sair de casa. Enquanto uma pessoa adulta, sim, pode sair. Uma criança vítima de violência não sai. Então ela fica ali sob o jugo dos violentadores, dos agressores dela. Então a família é, sim, um tema muito importante dentro da minha literatura, porque eu gosto de destrinchar essas relações de violência. Bueno, creo que la familia, o digamos esa estructura dentro de la que nacemos y a ver qué hacemos con ella, porque pues implica una tensión muy grande entre el amor y el peligro. A mí me interesa mucho abordarla de dos maneras. Una es cifrar mi experiencia familiar, porque además mi familia me lee atentamente. Entonces hay muchas cosas que leen y que siento que sospechan, ¿no? Están así, con el libro así y me voltean a ver con el rabillo del ojo. Y hay otras que no tienen ni idea, lo cual me hace muy feliz. Porque debo decir que la relación con mi familia, y aquí ya me estoy confesando ante ustedes, es un poco vampírica. Mi familia es un grupo de personas muy amoroso. Además, bueno, para seguir con los estereotipos mexicanos, yo tengo una familia muy muégano, ¿no? Que le gusta estar junta, que le gusta hacer todo juntos y que tienen unas expectativas sobre el cuidado y sobre el rol también que tenemos las mujeres dentro de la familia, pues un poco tradicionales. No mucho, mi familia es también un poco loca, gracias a Dios y a Satán y a todas las potestades. Y entonces, de alguna manera, yo soy muy susceptible al chantaje y además me gusta estar con ellos. Entonces, si yo pudiera, estaríamos como todos los mamíferos de la familia en la cama juntos todo el tiempo viendo la tele, ¿no? Pero hay que vivir y hay que ser adultos y hay que crecer y hay que hacer lo que a una le toca. Y entonces podrán imaginar que sale un hongo como yo en esa familia, que le gusta estar sola, que le gusta no tener ruido alrededor y que le gusta leer y pues pobres, la verdad. Y de alguna manera intento devolver ese amor y también esa angustia de ser vampirizada, porque me quitan de verdad mucha energía con tanto amor y yo voluntariamente pongo así el cuello porque me encanta. Entonces sí hay algo de eso en mis cuentos, de esa relación vampírica, y al mismo tiempo pensaba en esto que decía Verena sobre el gótico como una definición muy útil. A mí me gusta mucho el gótico, siguiendo con el tema arquitectónico también, me gusta mucho pensar que el gótico al que yo suscribo es como la arquitectura de las iglesias, que es oscura y es, ¿no? que puede dar mucho miedo, pero pasa la luz e ilumina algo que tiene belleza. Y en ese sentido, para mí, mi familia son los tragaluces. Y cómo me han enseñado a ver el mundo con amor y con confianza. Entonces, aunque tenga yo esa relación tan tensa, mis historias siempre están teñidas de la luz que ellos me enseñaron. Bien hecho, claro que sí. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú planteas y de hecho en No la dejes sola, una de las ideas es esa, ¿no? Como a veces en
en relaciones familiares que parten del afecto más profundo y que muchas veces ese afecto se confunde con el cuidado, con la atención, a veces pueden ser muy asfixiantes, ¿no? Y lo que le sucede a la protagonista de mi libro es precisamente que la han asfixiado con tanto cuidado y con tanto afecto, ¿no? Y todo esto para mí, hay una imagen muy recurrente en el barrio donde yo crecí, que yo soy de un barrio de las afueras de Barcelona, que era cuando voy a visitar a mi familia y veo muy a menudo la imagen de la abuela, la madre y los niños, ¿no? Como si fueran una especie de ente abstracto que va juntos a todas partes, ¿no? Y van al ambulatorio, van al médico juntas, van a la puerta del colegio juntas, van a todas partes juntas, y ¿realmente es necesario? O sea, ¿realmente estas mujeres de 30 años tienen que ir siempre con la madre a todas partes? Y lo normal es pensar, esta mujer, esta señora mayor está ayudando a su hija porque vive cerca y porque la está ayudando y ya está, pero ¿quiere estar ahí? ¿Le hace bien a la hija ir siempre acompañada a todas partes? Entonces esta cosa de la ambivalencia entre el amor y la asfixia, que creo que es algo muy común y sobre todo a veces porque malinterpretamos esta idea del cuidado y esta idea de la atención, me parecía que era interesante explorarla. Y luego la otra cosa que creo que también tiene que ver un poco con lo que tú cuentas, que es, yo también soy de una familia muy de aquí, muy berlanguiana, como que estamos todo el rato hablando, llamándonos, haciendo videollamadas, FaceTime, WhatsApp, no sé qué, pero todo el rato hablamos de tonterías, es decir, siempre hablamos como de has ido al médico a no sé qué, has ido a recoger los pantalones que no sé qué, has ido a cambiar no sé qué, pero luego le tenemos un terror absoluto a lo psicológico. Entonces yo no tengo como el recuerdo de sentarme a hablar con mi madre o con mi padre, hablar realmente de lo que me pasa, o sea, de sentarme a hablar de los problemas. Es verdad que esto era una cosa que me pasaba solo a mí, y en el proceso de escritura del libro, hablando con otros amigos, me dijeron, es tal cual, o sea, la idea de la familia hiperconectada, pero al mismo tiempo con una comunicación muy fuerte. Y eso es una cosa que yo creo que nuestra generación está resolviendo de alguna manera en relación a hijos, sobrinos, hijos de amigos, que tenemos, como nos ha faltado a nosotros, tenemos como esa necesidad de tratar a los niños como adultos ya, de hablarles de una forma más, pero sí que creo que la nuestra, que igual llevamos unos años entre nosotras, pero más o menos estamos cerca generacionalmente, esta idea de la familia, que objetivamente todo está bien, está en orden, nos queremos, nos tocamos, somos muy de tocarnos también muy, pero luego con un miedo bastante brutal a lo psicológico, y eso era la cosa que yo quería un poco explorar en el libro. Sí. Bueno, pues otra cosa que yo quería preguntarles a las tres, que para mí fue realmente impactante, es tu casa, la casa, el lugar, ¿no? El lugar físico, un poco la arquitectura, lo que hablabas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el sitio, el lugar, la naturaleza que hay alrededor en tu caso? ¿Qué importancia tiene esa casa? Estoy hablando del cuento que da título a tu libro, esa casa con ese sótano conectado. ¿Qué importancia tiene? No sé si spoileo cuando digo... No, el centro comercial. El centro comercial. El centro comercial. ¿Qué importancia tiene el centro comercial en tu libro? ¿Cómo lo pensaron como personaje? ¿Lo pensaron mucho de decir, bueno, ¿dónde hago esto? Como decías, en el centro de salud o en el parque, ¿cómo pensaron el lugar? Porque son increíblemente agobiantes y tienen una cantidad de significado súper profundo, me parecen las tres. Sí. Bueno, a ver, son estas cosas como bien bonitas que a la hora de armar un libro adquiere sentido, ¿no? Porque la primera historia de Soñarán en el jardín del libro que hace referencia a María Fernanda se llama La música y los pétalos, y efectivamente es una historia de abuso sexual en la familia que se vive en el sótano de una casa de forma solitaria, individual, horrible, ¿no? Es un cuento de horror precisamente por eso, porque no puede ser otra cosa. Entonces el espacio, desde luego, ahí está
conteniendo esas dinámicas y esos niveles de significado, ¿no? Cómo solemos vivir las mujeres estas cosas, ¿no? De forma privada, oculta, con mucho dolor y horror, ¿no? Y en esa construcción que es la casa familiar en lo profundo, ¿no? Y me interesaba mucho en la trayectoria del libro que se notara mi camino como personal y como escritora hacia otro lugar, otro espacio. En medio del libro hay un cuento que se llama La Visita, que es un cuento que hace un homenaje a una comunidad que sí existe en México, que también tiene sus cosas bonitas, y una de esas es esta comunidad que se llama Las Patronas. Son mujeres que alimentan a los migrantes que pasan en el tren pues rumbo a la frontera, en La Bestia, y solo tienen ese objetivo, dar de beber al sediento y dar de comer al hambriento, ¿no? Y con sus propios recursos. Entonces, en ese cuento yo imaginé una especie de evolución de las patronas en el estado de Veracruz, que recibiera a mujeres, o que fuera una comunidad de mujeres que van a resolver ahí de forma individual, pero también arropadas por una colectividad, ese trauma, o esos traumas, ¿no? Y después de esa parada en el medio, me interesaba mucho que al final quedara Soñarán en el Jardín, que es una utopía feminista en la que ya no existen los feminicidios en México. Y es un espacio abierto, es un jardín, es la naturaleza, donde esto se vive de forma abierta, colectiva, y ya no es más un secreto, sino una realidad que afrontamos juntas y que transformamos al mundo por ella juntas. Entonces sí creo que es maravilloso que una a veces va urdiendo los espacios sin ser consciente de lo que se está haciendo ahí por sí mismo, y a la hora de armar los libros y de acomodarlos, ver que ahí está esa evolución, tanto personal como autora, y creo que es un recurso muy potente, ¿no? Echar mano de esos espacios que nos contienen, porque nos hablan a todas las personas de las posibilidades que tenemos de hacer esos trayectos. Bonita. Danske. ¿Tú? Bueno, yo como no sé, seguro que el 99% de los que estáis aquí estoy bastante obsesionada con los espacios liminales, ¿no? Que es como el gran tema de la última década, tanto en literatura como en cine, como en internet, y llevaba muchos años muy obsesionada con, bueno, como todos, ¿no? Con los vídeos de los backrooms, pero también con hilos interminables de Reddit, de tirarme horas y horas entrando en ese universo de los espacios abandonados o los espacios de uso habitual, que cuando los vacías de actividad se vuelven lugares terroríficos. Y de todo eso me interesaba esta teoría del espacio liminal, es decir, el lugar vacío que normalmente es transitado por gente, pero que al vaciarlo da mucho miedo, como expresión del inconsciente colectivo, ¿no? Y hay esta historia que es muy popular, que a mí me encanta y que seguro que conocéis, que llegó a ser un artículo en el New York Times de una chica que soñaba recurrentemente que visitaba un centro comercial siempre en sus sueños, y ese centro comercial siempre era el mismo, ¿no? Siempre era un centro comercial que estaba al lado del mar, que había una noria, la zona de restauración tenía como unas características muy, muy particulares, y ella era ilustradora, y entonces hizo un dibujo y lo subió en TikTok. Y entonces empezó a escribirle mucha gente diciéndole que soñaban también con ese centro comercial. Este artículo, creo que era en el New York Times, hay como varias voces, y claro, es inconsistente. Hay sociólogos que hablan y es inconsistente, o sea, tiene que ver más con la cosa está viral, ¿no? De que te contagian una idea o ves algo y crees que a ti también te ha pasado y tal, pero la posibilidad de que
los miedos de todas estas personas y las angustias y las preocupaciones por el día a día y por la vida encuentren su expresión en ese lugar de uso común cuando está vacío, me parece potentísimo, ¿no? Y hay gente que se lo aborda desde otros lugares, por ejemplo en Backrooms, más que en los cortos de Kim Parsons, en la peli está asociado al trauma, ¿no? El espacio vacío y liminal como una expresión del trauma. Yo lo quería concebir más como eso, como un inconsciente colectivo. Entonces la protagonista del libro, que es esta mujer que le da miedo quedarse sola, tiene la mala suerte de quedarse encerrada una noche, que es la noche de Nochebuena, en un centro comercial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esta mujer, que tiene una autofobia y un miedo irracional a quedarse sola, se ve sola en un espacio que es el espacio al que va siempre, porque es adicta a los centros comerciales, porque le dan paz y le dan tranquilidad? Cuando ese centro comercial está vaciado, se vuelve un lugar en el que todos sus miedos, sus ansiedades y sus preocupaciones cogen una forma terrorífica, ¿no? Y ese terror de este centro comercial no es solo el de la protagonista, sino el de tantas personas que de alguna forma encuentran ahí un espejo a todos estos miedos. Y si no estáis obsesionados por los espacios liminales, que lo dudo, os invito a entrar en ese universo del que no se sale nunca, pero se aprende mucho y que es muy fascinante lo que se está haciendo tanto a nivel literario, porque contar el vacío es dificilísimo, o sea, es una cosa muy complicada, como a nivel cinematográfico, o sea, y a nivel vídeos de YouTube hay cosas flipantes, o sea, que si no es el caso, que lo dudo, os animo a entrar ahí. Na minha literatura, tanto nos contos quanto na minha novela, como Nascimento Fatal, que ainda não tem previsão de tradução para o espanhol, eu trabalho tanto a questão da casa enquanto prisão, enquanto cárcere, de certa forma, quanto a natureza, enquanto vida, enquanto essa força essa pulsão de viver. Então, tive uma infância muito violenta, tive uma infância muito difícil e sempre sinto que preciso retomar esses temas, porque a natureza é a maneira com a qual eu encontrava esse frescor, essa forma de revigorar essa energia em que eu me sentia tão represada. Então, na minha literatura, vocês vão encontrar tanto a casa, enquanto esse espaço horrível, esse locus horríveis mesmo, quanto a natureza, e como eu gosto de fazer uma literatura muito brasileira, então eu faço questão, eu tenho um caderno onde eu anoto todas as árvores, todas as plantas, de todos os territórios, todos os animais. Então, sempre que vou fazer um conto específico que se passa no Cerrado ou que se passa na Mata Atlântica, eu gosto de consultar para trazer esses elementos, porque, a meu ver, o horror ele é um tratado com a morte, mas ele também é sobre vida. Ele também é sobre resiliência, de certa forma. Né? A gente torce pelas Fine Girls. No fim das contas, é a morte, mas a morte quase sempre é vencida. Então, eu gosto desse lado otimista do horror. Eu acho que ele proporciona uma dança muito bonita entre o abjeto, o grotesco e o belo. Bueno, yo tengo muchas más preguntas porque además son tres personas que están obsesionadas con el terror, no solo con escribirlo, sino con verlo, leerlo, ver pinturas, etcétera. Entonces, documentales, todo, o sea, entonces yo podría hablar con ellas eternamente, pero tengo la suerte de que puedo hacerlo en privado y ustedes no. Entonces, como tengo poquito tiempo y sé que seguro les está apasionando porque son apasionados también del terror, me gustaría, si quieren, a Gabriela o a Verena preguntarles cualquier cosa que tengan en mente en este momento. Bien. Sí.
No sé cómo va, si hay que darse el micrófono o qué, o habla muy alto. Sí. Es la segunda edición de Dantescas y ya estuve el año pasado y tengo una sensación desde que escuché a autores que escriben terror que hay una diferencia entre el terror escrito por mujeres y el terror escrito por hombres, que el de las mujeres me da muchísimo más miedo por lo cerca de la realidad que suele estar. Entonces mi pregunta para vosotras es ¿en qué medida la realidad influye a la hora de escribir terror siendo escritoras que sois mujeres? Sinto que nós, mulheres, somos ensinadas a sobreviver antes mesmo de sermos alfabetizadas. Eu sinto que nós vivemos o horror do corpo diariamente. E é um corpo que sangra, é um corpo que dói, é um corpo que é desejado como objeto, como coisa. E eu sinto que, como nós experimentamos o horror dessa maneira tão direta, a nossa literatura é mais assustadora, porque ela mexe com essas questões de maneira mais direta. Sí, y yo creo que hay una cosa que fijaos que yo estaba recomendando Obsesio, que es una peli de un director, pero es que realmente en varias charlas que he podido ver durante Celsius sale este tema. O sea, realmente lo que están haciendo las autoras, tanto en cine como en literatura, en los últimos años, yo te diría los últimos 12 años o así, es algo absolutamente alucinante como crónica de las violencias reales. Es decir, o sea, creo que el trabajo que se está haciendo desde la literatura y desde el cine por cineastas, escritoras, ensayistas, en torno a la violencia a través del cuerpo, ¿no? Cómo contamos el cuerpo, cómo contamos las relaciones familiares, cómo contamos las relaciones madres-hijas, cómo contamos la violencia doméstica, cómo contamos la identidad de género, cómo contamos tantas cosas. O sea, ojo, creo que es verdad que tenemos referentes mujeres y que nosotras también creo que estamos cumpliendo la labor, y María Fernanda es experta en eso, en reivindicar y en recuperar voces que ya lo han hecho antes que nosotras. Pero es que realmente, ostras, hay que poner en valor eso porque está pasando. O sea, que insisto, que hay referentes a lo largo de la historia, tanto en cine como en literatura, pero lo que se está haciendo desde la última década es absolutamente alucinante, porque estamos contando quizá los mismos temas a veces, pero desde otros lugares, desde los lugares que no se contaban, desde los lugares en los que se contaban a medias, que se contaban con ópticas un poco distorsionadas, y ahora estamos contándolo de una forma muy directa y muy visceral, o sea, muy desde la barriga, y creo que eso es algo que nos une a las tres. A mí me sabe mal porque cuando María Fernanda nos ha presentado a nosotras, no la hemos presentado a ella, y seguramente que todos la conocéis, pero realmente lo que hace Marfer en sus historias, a nivel de cómo contar la rabia, hacer una literatura ultra política, utilizando mimbres que muchas veces tienen que ver con el terror, y muchas veces con el terror real, pero a veces con los códigos del género, es una absoluta barbaridad, y es un referente para nosotras tres y para tantas autoras. Y creo que haya toda esta generación de mujeres contando desde ahí es algo que en 20 años se estudiará. O sea, y habrá mejores pelis peores, mejores libros peores, pero eso es bastante insólito, y creo que tenemos que estar muy contentos de eso, y de que se haya creado como una generación de autoras que estén haciendo esa labor. Me parece, bueno, lo estáis viniendo al Celsius, que cada vez hay más mujeres, ¿no? Y que cada vez contaban con más energía, más rabia, más visceralidad, con lo que me he ido por los cerros de Úbeda, pero bueno, ese es un buen mensaje. No, yo, todo lo que ha dicho la compañera, definitivamente. Sí, Desiree es muy lúcida, y justamente creo que hay un gran valor en estas otras subjetividades, las voces de estas otras subjetividades que históricamente no han tenido un protagonismo social, cambian el mundo. Las narrativas, decía Ursula Le Guin, cuando las mujeres
contamos nuestra historia, somos como volcanes, transformamos el mundo y hacemos nuevos paisajes. Y es exactamente lo que está pasando cuando se dejan oír nuestras voces, también cuando la gente está dispuesta a escuchar, que eso es muy importante, porque las personas y las comunidades lectoras hacen la otra mitad del trabajo, que es imaginar. Y sin ese importantísimo trabajo, y aquí todo el reconocimiento a los clubes de lectura, a las personas que promueven la lectura, a quienes abren como el Celsius espacios para imaginar y para diseccionar amistosamente las narrativas que estamos haciendo, autoras como nosotras, pues empieza otra disposición al escuchar y otras transformaciones para el mundo que son tan necesarias. Pues yo creo que... Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ese aplauso, se lo merecen, de verdad. Estas 3 mujeres van a ser parte de esa historia de la que habla Desiree, de la que se escribirá en 20 años, estoy segura. Vamos a hacer más por unir a Brasil a nuestras narrativas, porque es muy importante la visión del mundo que tienen ustedes, y es muy importante que estemos juntas. Me alegra tanto que estés aquí, de verdad, representando a tu país. Y de nada. Y a ustedes, de verdad, el público del Celsius es el más bonito del mundo. O sea, es gente como una, hermosa, maravillosa. Y a nuestro telonero Joe Hill, thank you so much.